Bueno, muy buenos días, mis queridos amigos. Continuamos con la serie de videos para que ustedes se conviertan en un trader profesional. Dentro de esa serie de videos es importante que ustedes conozcan todo, absolutamente todo lo que interviene en este proceso de la compra y venta de acciones, de divisas, de futuros, de opciones. Una de las cosas más elementales, pero que no es menos importante cuando uno está empezando en esto, es saber qué es un broker. Un broker es una empresa que se dedica a tener una plataforma como esta que hemos estado trabajando, en la que nosotros tenemos acceso a comprar y a vender. Eso es lo que se conoce como un broker. Ahora, cualquiera podría montar un software de estos y tener un broker, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros sepamos si el broker está regulado. Está regulado es que esté vigilado por una autoridad. Los brokers más importantes están vigilados, bien sea por el Estado americano o bien sea por el Reino Unido. Son las dos entidades que tienen una regulación bastante fuerte y bastante estricta. ¿Por qué? Porque es que uno está enviando dinero al broker cuando uno va a empezar a operar ya profesionalmente o inclusive empezando, uno envía un dinero al broker para poder empezar a trabajar. Y se requiere que uno sepa si ese broker es regulado porque ha sucedido muchas veces y hay bastantes brokers que no son regulados que terminan robándole el dinero a la persona. Esa es la razón por la que les voy a explicar cómo ustedes tienen que andar muy pendientes y observar si el broker con el que ustedes van a trabajar es un broker legal y regulado. Igual siempre van a tener la asesoría para que ustedes, si van a trabajar con algún broker, con mucho gusto ustedes me escriben y yo los voy orientando. Entonces miremos un listado de los brokers regulados por Estados Unidos. En Estados Unidos esta es una página web. La NFA es la entidad financiera en Estados Unidos que vigila a los brokers. Entonces aquí tenemos la FXDD, es un broker regulado por Estados Unidos. También es regulado el Alpari, este es un broker bastante bueno, lo recomiendo. Está regulado y no tiene uno problema. Fíjese que hay dos tipos de regulaciones en Estados Unidos, ¿no? La NFA y estamos trabajando en Alpari y la CFTC también es de Estados Unidos. Los brokers regulados por el Reino Unido es la FCA. Esta es la entidad que regula el Reino Unido. Esos dos son de los más importantes. Entonces, aquí usted tiene una serie de brokers. Aquí está la empresa con la que yo trabajo, FXM, me gusta. También trabajo Alpari. Y observen que está vigilado o regulado por los Estados Unidos, NFA. Y está regulado por las FCA, que es la entidad que regula a los brokers en Inglaterra. La CFTC es otra entidad también americana que se encarga de vigilar los brokers. Aquí tenemos otra página web, ustedes lo pueden buscar en Google, no tiene así ningún misterio. La FSA es la Autoridad de Servicios Financieros, es un órgano cuasi judicial encargado de la regulación de la industria de servicios financieros en el Reino Unido. Aquí tenemos algunos brokers que son vigilados por ellos. Aquí tenemos nuevamente Alpari y tenemos a FXM. Todos estos brokers son regulados por esas entidades. Entonces lo primero que uno tiene que saber cuando va a empezar a trabajar como trader es identificar si el broker con el que usted va a trabajar está regulado en Estados Unidos y está regulado en Inglaterra. Si tiene esas dos regulaciones usted no va a tener problema. Otra pregunta que comúnmente se hace es ¿con cuánto puedo empezar? Aquí en balance, esta es una demo, tenemos 40.528,19 dólares. Hay brokers que permiten empezar con $100, otros con 1.000, otros con 5.000. Entonces, dependiendo del dinero que usted tenga, va a tener que buscar un broker que le permita a usted invertir. Lógico, entre menos capital tenga, pues la utilidad va a ser menor, eso está claro, ¿no? Entonces, cada broker tiene
una normatividad y eso es libre de los brokers. Si nosotros miramos aquí los brokers regulados por Estados Unidos, aquí dice el depósito mínimo para empezar, ¿ya? Entonces hay unos brokers que exigen bastante, este exige de 100 a 500 dólares, hay otros que exigen más, vamos a ver si por aquí hay alguno que exija más. Este, por ejemplo, Saxo Bank es un broker bastante bueno también, mínimo $1000 a $5000. Entonces, la cantidad o el monto con lo que usted necesita depende mucho de el broker. También quería comentarles, uno a veces escucha Wall Street, y Wall Street significa calle pared. Alguien diría, ¿y eso qué significa calle pared? ¿Qué significa Wall Street? He querido comentarles qué significa Wall Street porque me parece importante que nosotros tengamos como claridad en que ese nombre nació a raíz de que nosotros en la época antigua, aquí tenemos la imagen de Wall Street, en la época antigua se reunían los inversionistas a comprar acciones de las empresas que habían en esa época cuando no existía el internet. Entonces compraban acciones de los ferrocarriles, compraban acciones de Phillips, empresas antiquísimas. Como ellos se sentaban ahí en unas bancas a hacer sus transacciones que eran personalizadas, se encontraron con una sorpresa que habían muchos animales que pasaban por ahí y los molestaban. Eso hizo que ellos mandaran construir una pared para que los animales no pasaran y poder sentarse a negociar tranquilamente. Por eso, dentro de Wall Street, que significa en inglés calle pared, no es sencillamente sino una calle donde se sentaban a negociar y que ellos decidieron colocar una pared para que ellos pudieran negociar tranquilos. Pero siempre encontramos un toro, la señal de Wall Street. ¿Por qué un toro? Porque significa que los compradores, el toro embiste de abajo hacia arriba. Entonces, cuando hablan de que los toros están ganando, que están entrando los toros, significa que están entrando al mercado los compradores. También ustedes van a escuchar los osos. Los osos, ellos atacan con sus patas hacia abajo, tratando de aprisionar o despichar la presa. Entonces, a los osos se le llaman los vendedores. También van a encontrar ustedes las ovejas. Escuchan hablar de ovejas. Es aquellos a los que les quitan la lana. La lana es el dinero. Las ovejas son las personas que se meten a este mercado sin haber hecho ningún seminario, sin estudiar, sin prepararse. Y eso le pasa en cualquier negocio. Usted entra a cualquier negocio sin prepararse, sin conocerlo, y va a tener esa dificultad. Y también se habla de los cerdos. Los cerdos son esos brokers ilegales que le roban el dinero a la gente. Los cerdos son esas personas que venden señales para entrar al mercado y que son falsas. Como en todo negocio, siempre vamos a encontrar cerdos, gente que es tramposa. No hay que decir otro término, ese es el término exacto, tramposa, porque está tratando de lucrarse en una forma deshonesta. Entonces siempre vamos a encontrar esos 4 tipos de animales: los toros, que se le llaman a los compradores; los osos, que son los vendedores; las ovejas, que son los inversionistas que no conocen del mercado y se meten en este plan de trader; y los cerdos, que son la gente que se lucra ilegalmente de este mercado. Bueno, amigos, quería comentarles a todos ustedes esto para que vayan teniendo una idea mejor de lo que es esta profesión de trader. Que tengan un feliz día, que el Señor me los bendiga y éxitos en todo lo que emprendan.